Revolución en verde. Capítulo 18. Expansión de redes. Vivir en los dormitorios tenía varias ventajas, pensó Izuku. Una de las más importantes era la facilidad para ir a clase por las mañanas. Durante su carrera matutina de hoy, él y Kyoka habían visto a algunos periodistas rondando las puertas de la UA intentando entrevistar a cualquier estudiante que tuviera la mala suerte de acercarse. Al parecer, se había filtrado la noticia de la ayuda de Olmig con la enseñanza, y eso bastó para que la mayoría de los estudios y periódicos enviaran al menos a un reportero. Para cuando la jornada escolar estaba a punto de comenzar, había una verdadera multitud a las afueras de la puerta. Una turba con la que, afortunadamente, la clase 1A no tuvo que lidiar. En cambio, tuvieron que lidiar con las nominaciones a presidente de clase. Una experiencia notablemente refrescante después de la evaluación de Don y las pruebas de combate de los últimos 2 días. Aizawa los había dejado a su suerte para elegir a un presidente de clase, algo que no sorprendió en absoluto a Izuku. Su estilo de enseñanza podría considerarse, en el mejor de los casos, de no intervención. Si le preguntabas a Izuku, hasta ahora parecía rozar la negligencia. Por ello, surgieron varias discusiones en la clase sobre la mejor manera de elegir al presidente de la clase. La mayoría parecía estar de acuerdo con algún tipo de método democrático, pero persistía el problema de que la mayoría de la clase inevitablemente votaría por sí misma. Finalmente, la clase se unió en torno a la sugerencia de Kendo de que cualquier candidato debía ser nominado primero y secundado por otros estudiantes de la clase para asegurarse de contar con apoyo externo. Una vez decidido este método, Kendo convocó a las nominaciones. Para sorpresa de nadie, ella misma fue la primera nominada, propuesta por Pony y secundada por Tokoyami. Lo que sorprendió a Izuku, al menos, fue que fuera el segundo estudiante nominado. Kyoka parecía ansiosa por hacerlo, y Uraraka le sonrió con sorna al secundar la nominación. Izuku era muchas cosas, pero no creía que un líder fuera una de ellas. Estuvo tentado de pedirle a Kendo que eliminara su nombre de la lista, pero algo en el entusiasmo de Kyoka por nominarlo lo hizo dudar. Así que hizo lo siguiente. Él nominó a Kyoka de nuevo. Izuku lo había planeado desde el principio, pero ver su cara de sorpresa ya habría hecho que la nominación valiera la pena. Quedarse boquiabierta cuando Yaoyorozu casi de inmediato la secundó fue la guinda del pastel. Izuku no estaba muy seguro de por qué le sorprendió la nominación. Kyoka tenía todo lo necesario para ser una excelente presidenta de la clase, y su actitud sensata aseguraría que todos se mantuvieran a raya. 6 estudiantes quedaron en la votación final. Izuku, Kyoka, Yaoyorozu, Kendo, Tokage y Kaibara. Los 2 últimos también se sorprendieron un poco al ser nominados, pero lo disimulaban mucho mejor que Izuku o Kyoka. A la hora de votar, Izuku se enfrentó a un gran dilema. Podía votar por sí mismo para presidente, aunque no estaba del todo seguro de querer serlo. Sí, sería una experiencia valiosa para dirigir una agencia de héroes algún día, pero había muchos otros lugares donde podría adquirirla. Y no estaba seguro de ser realmente apartamento para ser presidente de la clase, dadas sus dificultades para socializar. O podía votar por Kyoka, quien solo tenía en mente a Yaoyorozu como la persona más adecuada para el puesto, y con quien era su mejor amigo. En resumen, no había otra opción. Izuku anotó con gusto el nombre de Kyoka y entregó su papeleta cuando se le pidió. Yaoyorozu y Kendo se habían encargado de recopilar y contabilizar todos los votos. Quizás esperaban que simplemente asumiendo algunas de las responsabilidades de un representante de clase, podrían ganar algunos votos. Los resultados de la elección dejaron atónito a Izuku. De alguna manera, había quedado primero con un total de 6 votos. Yaoyorozu y Kendo empataron en segundo lugar con 4 votos cada uno, mientras que Tokage, Kaibara y Kyoka obtuvieron 2 votos cada uno. Esto era absurdo. No podía ser delegado de la clase. Apenas podía hablar con nadie más que con Kyoka sin tartamudear, y no tenía ninguna experiencia con el gobierno escolar. Nadie le haría caso y la clase se convertiría en un caos, todo sería culpa suya, todos lo culparían y lo expulsarían de la UA. Vale, quizá estaba catastrofizando un poco con ese último pensamiento, pero todavía no creía ser apartamento para el papel. Por supuesto, antes de que pudiera expresar sus razonables objeciones, Aizawa despertó, ¿acaso alguna vez estuvo dormido? Y resolvió el asunto con su habitual tono. Muy bien, Midoriya es el presidente de la clase, y Yaoyorozu Kendo el vicepresidente. Como tenemos poco tiempo, Midoriya, tú eliges quién será el vicepresidente. ¿Qué?
Eso tenía cierto sentido, pero era mucha presión para su primera decisión oficial como presidente de la clase. Tanto Yaoyorozu como Kendo lo miraron expectantes, ambos visiblemente abatidos por no haber sido elegidos. Curiosamente, ninguno parecía molesto con la idea de que Izuku fuera quien obtuviera más votos que ellos. ¿Sería posible que ambos fueran co-vicepresidentes? Aizawa arqueó una ceja, e Izuku se apresuró a continuar. La clase C obviamente confía en ambos, y no veo ningún beneficio real en obligar a uno de ellos a quedarse sentado sin hacer nada. Izuku se armó de valor para mirar a Aizawa a los ojos mientras éste reflexionaba sobre sus palabras. Haz lo que quieras. Ya hemos perdido bastante tiempo con esto. Izuku dejó escapar un suspiro que no era consciente de haber estado conteniendo. Hablando en voz alta a toda la clase, Aizawa continuó. Ahora que hemos terminado con eso, podemos pasar a asuntos más importantes. Izuku se dejó caer en su asiento. Podría lidiar con el estrés de ser elegido presidente de la clase más tarde. Ahora mismo tenía clases a las que prestar atención. Y era muy bueno compartimentando. La clase de Shota estaba llena de estudiantes con potencial, mucho más que cualquier otra clase. Mejor aún, la mayoría se esforzaba por alcanzarlo. Era triste que, a veces, los estudiantes con mayor potencial fueran también los que se conformaban con el mínimo esfuerzo. Tras las revelaciones del día anterior relacionadas con Midoriya, solo había un estudiante en la clase que Shota creía que no se esforzaba por alcanzar su máximo potencial. Shoto Todoroki. Curiosamente, el chico parecía ser un estudiante ejemplar, esforzándose al máximo para usar su hielo de forma creativa y efectiva. De hecho, si le hubieran dicho a Shota que el don de Todoroki era simplemente manipulación de hielo, habría estado muy contento con su comportamiento. Pero su don no era la manipulación de hielo. Era solo la mitad. Había algo fundamental que hacía que su estudiante se negara a usar el lado fuego de su don. Algo que Shota estaba decidido a descubrir. La generación y manipulación de fuego era un don peligroso, y con cualquier otro estudiante, Shota habría asumido que la posibilidad de herir a otros estudiantes, o incluso a sí mismo, le haría aversión a usar esa mitad. Pero Shoto Todoroki no era un estudiante cualquiera. Era hijo de Enji Todoroki, el héroe profesional en Endeavor, y presumiblemente conocía bien los diversos usos del fuego en acciones heroicas. Dada su condición física general y su actitud con la mitad hielo de su don, parecía probable que Endeavor también le hubiera dado algún entrenamiento antes de UA. Si el hombre no hubiera entrenado a su hijo en el uso del fuego, Shota se sorprendería. El error de Shota con Midoriya, así como la charla excesivamente detallada de Nezu la noche anterior, lo llevó a reevaluar a todos los estudiantes héroes de su clase, así como a los estudiantes recomendados y seleccionados de la clase 1B. Descubrió que sus impresiones sobre muchos de ellos estaban algo distorsionadas debido a su negativa a investigar a fondo sobre ellos. Tanto Onenuki como Awase ya tenían cierta comprensión de la industria del heroísmo debido a sus vínculos familiares con la industria del apoyo y el HPSC, respectivamente. En secundaria, a Asido le habían diagnosticado Dayakoda, mutismo selectivo. Otros estudiantes tenían pequeños detalles que se le habían escapado y que los recontextualizaban en su mente. Sin embargo, sus mayores errores al comprender a los estudiantes héroes se produjeron en la clase 1B. Había permitido que su amistad con Tensei lo cegara ante las fallas en los resultados de la recomendación de Tenya y Ida. Si bien el chico seguramente era más rápido que su hermano a esta edad, su capacidad para tomar curvas y su creatividad dejaban mucho que desear. En cualquier cosa que no fuera una recta, ya fuera física o metafóricamente, actualmente estaría en desventaja. Por otro lado, había ignorado una parte potencialmente vital del archivo de Reiko Yanagi, que indicaba que había sufrido una aversión extrema a los don hasta el año pasado, cuando fue reclutada para la UA. Según su archivo, un régimen estricto con Toshinori Yagi la había ayudado a superar una barrera mental que la había plagado toda su vida. Esta era la segunda vez que Olmiga conseguía descubrir a un candidato al heroísmo con un potencial excepcional, trascendiendo su situación inmediata y observando lo que yacía bajo la superficie. Shota no sabía cómo reaccionar ante esto. Era evidente que algo fallaba en su propio método de enseñanza, algo que Olmiga había logrado captar. Era irritante admitirlo, pero a pesar de su falta de acreditación docente, el héroe número 1 tenía suficiente dominio de las relaciones interpersonales y del heroísmo en general como para tener cierto valor como profesor. En cualquier caso, el descubrimiento de que Yanagi tenía aversión a los dones había puesto en marcha su mente en Todoroki.
La aversión a los dones no era común entre los estudiantes de héroe, así que nunca antes la había considerado. Pero la cicatriz en el rostro de Todoroki, junto con su aparente negativa firme a usar su fuego, preocupaban a Shota. Normalmente, Shota simplemente expulsaría al chico tras ignorar la advertencia en la prueba de evaluación de peculiaridades y daría por terminado el asunto, pero los errores que había encontrado al juzgar a tantos otros estudiantes le hicieron dudar de sus propios instintos. Quizás sería mejor por ahora recopilar más información. Todoroki, unas palabras antes de irte a almorzar. Un destello de emoción cruzó el rostro del chico ante esto, pero regresó a su habitual expresión inexpresiva antes de que Shota pudiera descifrarla. Mientras el resto de la clase se dirigía a la cafetería, Todoroki simplemente esperó pacientemente a que Shota iniciara la conversación. Sin embargo, no era algo que quisiera airear delante de los demás estudiantes. Una vez que la sala se vació, Shota se encontró dudando. Nunca antes había tenido una de estas conversaciones con un estudiante. La expulsión era su método predilecto para lidiar con problemas difíciles. Había sido su método predilecto, se recordó. Todoroki, espero que sepas de qué tenemos que hablar. Shota no quería tener que volver a explicar el asunto, y se sintió aliviado cuando el chico asintió. Entonces sabes que tenemos que hablar sobre el uso de tu don y tu conversación con Onenuki en la prueba de batalla. Varias emociones se reflejaron en el rostro de Todoroki. Ira, ansiedad, tristeza, todo en el breve instante antes de responder. No sabía que estabas escuchando nuestras conversaciones. Tras un breve silencio, Shota comprendió que el chico no decía nada más. Bien, lo harían por las malas. Parte de lo que te evaluaban era tu trabajo en equipo con tu compañero. Sería ilógico no escuchar tu planificación y comunicación en combate. Como mencionaste en tu evaluación detallada, tu trabajo en equipo fue muy deficiente. Todoroki asintió una vez, permaneciendo en silencio. Pero no es por eso que quería hablar contigo. Una vez más, te negaste a usar tu fuego a pesar de haber estado casi hipotérmico y ser un potente contraataque para el don de Tokoyami. Si escuchaste nuestra conversación, sabes que no usaré el fuego de Endeavor. Esa frase fue extraña y otra señal de alerta. Shota entrecerró los ojos, observando el lenguaje corporal del chico. A pesar de la expresión vacía en el rostro de Todoroki, todo su cuerpo se tensó, con el instinto de lucha o ira despertándose. De nuevo, la cicatriz de Todoroki sobre su ojo izquierdo atrajo su atención. A Shota se le encogió el estómago. Casi con toda seguridad, aquí ocurría algo más de lo que había pensado inicialmente, y probablemente más de lo que estaba capacitado para manejar. Si bien Shota tenía experiencia con víctimas de trauma en el triaje, si alguna de sus crecientes preocupaciones sobre Todoroki fuera siquiera remotamente cierta, necesitaría más apoyo del que Shota podía brindarle. Y si recuerdan lo que dije hace 2 días, recordarán que no graduaré a ningún estudiante que no aproveche todos sus recursos. Se pone en peligro a sí mismo y a la población civil. Todoroki no se emocionó ante esto, pero su tensión solo aumentó. La aversión a las peculiaridades no es algo de lo que avergonzarse, pero es algo con lo que hay que lidiar. Esto solo provocó una ceja levantada, pero calmó un poco la tensión del chico. No te pediré que lo afrontes solo, por supuesto. Si no me muestras progreso en las próximas semanas, las sesiones con Oundog serán un requisito para seguir en el programa de héroes. Si trabajar con Oundog no da resultados, tendremos una conversación más seria. ¿Quedó claro? Sí, señor. Shota miró fijamente al chico unos segundos más, buscando alguna señal de que realmente estuviera escuchando y entendiendo lo que decía. Por desgracia, todas las grietas en el estoico exterior de Todoroki habían sido disimuladas, y no había forma de saber qué estaba pensando. De acuerdo. Ve a almorzar y recuerda que te estaré vigilando. Al salir Todoroki de la habitación, Shota se permitió un profundo suspiro. Todo era mucho más fácil cuando podía expulsar a los niños problemáticos. Pero su experiencia con Midoriya le había demostrado que Yagi y Nezu tenían razón. A veces, había más cosas ocurriendo de las que él podía imaginar. El almuerzo fue un alivio después de la clase de matemáticas de ectoplasma. 2 días después, ya superaban con creces lo que Kyoka había hecho en secundaria. Una parte de ella quería gritar y soltar toda clase de ruido y furia para desahogar su frustración. En cambio, después de almorzar y sentarse frente a Izuku, simplemente apoyó la cabeza en la mesa junto a su bandeja. Kyoka, ¿estás bien? Izuku la miraba con una ceja levantada y una preocupación genuina en sus ojos.
Estoy muerta, asesinada por Euler o quien sea de quien habló Ectoplasmoid. Estaba siendo un poco dramática, así que demándenla. ¿Te refieres a Euler? La forma en que Izuku lo dijo fue ligeramente diferente, con un ligero acento alemán. Probablemente esa era la forma correcta de decir el nombre. Kyoka recordaba vagamente que Ectoplasma había dicho que el hombre era alemán. Sí, claro, él. Izuku simplemente rió entre dientes ante su dramatismo. Al ver que no iba a conseguir ninguna compasión de su parte, se incorporó y se sentó con un suspiro. Es que es mucho a la vez. Todo ha ido a toda velocidad desde que llegamos. Sé que solo han pasado 2 días, pero hemos trabajado tan duro durante el último año que todo se confunde. Sí, y estas últimas 2 semanas, con la planificación y la mudanza a los dormitorios, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de relajarnos como antes. Izuku parecía un poco melancólico, y Kyoka lo entendía. Esas sesiones de improvisación donde ella le enseñaba guitarra y él divagaba sobre héroes y peculiaridades eran probablemente la única razón por la que habían superado el entrenamiento sin volverse locos. Bueno, más locos en el caso de Izuku. Bueno, entonces tendremos que crearnos una oportunidad. Kyoka habló antes de pensar realmente en lo que estaba diciendo, pero no se arrepintió ni un poco de sus palabras. Izuku ladeó la cabeza, confundido. ¿A qué te refieres? Kyoka sintió que le ardían las mejillas al comprender lo que proponía, pero insistió. O sea, deberíamos asegurarnos de reservar algo de tiempo cada semana para una sesión de improvisación y así poder relajarnos. Ahora fue el turno de Izuku de sonrojarse. Una vez más, la parte lógica de su cerebro le gritaba que debía estar interesado en ella, pero ella lo reprimió sin piedad. Puedo seguir enseñándote a tocar la guitarra y podemos pasar el rato juntos como cuando estudiábamos. Oh, su rubor se acentuó aún más por alguna razón. Yo creía que se habían acabado desde que entramos en la UA. Kyoka estaba a punto de interrumpirlo para desmentirlo aún más, cuando esbozó una enorme sonrisa, a pesar del rubor. Genial, Kyoka. Tal vez podríamos empezar mañana. Era demasiado para ella, y sintió que su rubor seguía creciendo. Quizás él sí sentía algo por ella. Suena bien, Green. Ella intentó devolverle una sonrisa tan amplia como la que él le sonreía, pero no estaba segura de haberlo logrado. En fin, ¿qué los tiene tan sonrientes? Kyoka e Izuku se estremecieron sorprendidos cuando Yaoyorozu y Uraraka se sentaron para unirse a ellos. Uraraka parecía engreída tras hacer su pregunta. Su expresión era insoportable. Sabía que Kyoka estaba enamorada y tenía que saber qué había pasado. Kyoka la fulminó con la mirada antes de responder. Solo me estaba quejando de la clase de matemáticas con G. Green. Tengo la cabeza un poco trastornada, ¿verdad, Green? No era su mejor mentira con tan poca antelación, pero serviría. Izuku era un mentiroso terrible, así que tener algo con base en la realidad le ayudaría. ¿Eh? Oh, sí. Kyoka se quejaba de Euler antes de que llegaras. Técnicamente era cierto, y al parecer era la única forma en que podía mentir de forma convincente. Se había ensimismado un poco, con la mirada fija en la comida y el rostro aún enrojecido. Mientras tuvo la oportunidad, Kyoka les hizo un gesto brusco a Uraraka y Yaoyorozu para que dejaran el tema. Uraraka puso los ojos en blanco, pero pareció obedecer. No entiendo por qué necesitamos saber tantas matemáticas para el trabajo de héroe. Me las dan para el papeleo y cosas así, pero no voy a estar trazando una parábola mientras golpeo a un villano. Mientras Kyoka hablaba, sintió que su rubor se desvanecía al recordar sus quejas anteriores. Esperaba algo de compasión, pero no la obtuvo. Bueno, eso es bastante importante para mí. Siempre que libero gravedad sobre algo, se mueve en una parábola. Uraraka habló antes de empezar a comer. Kyoka no se había dado cuenta de que las parábolas eran tan importantes para usar el don de Uraraka, pero supuso que tenía sentido. Y hablar de Euler es ese súper importante para tu don, Kyoka. Eso era nuevo para ella, pero solía confiar en Izuku en este tipo de cosas. Por suerte, parecía estar recuperándose un poco. Además de todas las matemáticas que hizo muchos trabajos iniciales usando las matemáticas para describir y comprender la música. Onenuki y Shoji también se unieron a la mesa, sentándose al lado opuesto de Kyoka e Izuku. De acuerdo, prolongó la palabra para enfatizar. Le daré una oportunidad a Euler. Izuku se animó con esa afirmación. Pero te culpo por cualquier cosa que salga mal, Green. ¿Puedo vivir con eso, Kyoka?
Izuku sonrió con confianza al decir esto, solo ligeramente contrarrestada por el rubor que aún le quedaba en las mejillas, y Kyoka sintió que se le encendían de nuevo. ¿Por qué tenía que ser tan atractivo? Ah, entonces volvemos a Kyoka, ¿no? Onenuki se unió a la conversación sobre el único tema que Kyoka no quería tocar en el almuerzo. También los fulminó con la mirada, pero no pareció funcionar de inmediato. Si mal no recuerdo, de hace un par de días, lo que fuera que estuviera a punto de decir fue interrumpido por un grito, antes de que Onenuki mirara a Shoji desde el otro lado de la mesa. ¿Por qué demonios me has pateado así? Accidente, respondió el chico más alto con voz monótona. Sin embargo, su mirada indicaba que no era nada del otro mundo. Las mejillas de Kyoka seguían ardiendo porque Onenuki había sacado a colación el incidente de Izuku, que hasta entonces había quedado en segundo plano. Esperaba que nadie hubiera oído lo que Izuku murmuró en su aturdimiento, pero al parecer sí. Al menos Shoji comprendió que no quería hablar de ello. Armándose de valor, echó un vistazo a Izuku, solo para encontrarlo con la cabeza ladeada, con una mezcla de confusión y ansiedad en el rostro mientras miraba entre Onenuki y Shoji. A veces se alegraba de que fuera tan insensible. A veces. Bueno, intervino Uraraka en voz alta, quería felicitarlos a ambos por ser elegidos representantes. Miró a Izuku y a Yaoyorozu. Lo van a hacer genial. Mientras Yaoyorozu parecía complacido con el elogio, Izuku seguía confundido. Todavía no estoy seguro de quién votó por mí, murmuró mientras comía. Lo hice. Uraraka intervino de inmediato. Te nominé, claro que voté por ti, amigo, le recordó Kyoka. Onenuki y Shoji también indicaron que habían votado por Izuku, lo que lo desconcertó mucho más de lo debido. Admito que voté por mí mismo. De nuevo, algo bastante normal viniendo de Yaoyorozu. Dime, ¿por quién votaste, Midoriya? Se sonrojó de nuevo, evitando el contacto visual con cualquiera en la mesa, y Kyoka sospechó que sabía por qué. Bueno, voté por Kyoka. ¿Pero por qué? Creí que me habías nominado para broma. No había forma de que fuera una buena delegada de la clase. Izuku solía ser mucho más listo. Porque creo que serías la M mejor. Kyoka estaba a punto de responder cuando Izuku levantó la vista, con las mejillas rojas pero la mirada decidida. Eres una persona inteligente, decidida y atenta, y apuesto a que serías muy buena manteniendo a la clase a raya. Una vez más, Kyoka sintió que un rubor crecía en sus mejillas. Si no tenía cuidado, estarían rojas por el resto del día. Se sentía muy bien que Izuku dijera algo así de ella. De nuevo, la parte lógica de su cerebro le decía que tenía que gustarle como ella quería, y tardó más en reprimirlo que antes. Gracias, Green. Fue todo lo que pudo decir, ignorando momentáneamente las sonrisas de Uraraka, Onenuki e incluso Yaoyorozu. Si se permitía pensarlo, la única razón por la que Shoji no le sonreía era probablemente por su máscara. Finalmente, la conversación retomó otro tema y sus amigos los dejaron a ella y a Izuku solos. Kyoka, sin embargo, se sentía más ligera que en días y esperaba con ilusión el día siguiente. No era exactamente una cita con Izuku, pero sí un tiempo a solas con él, algo que se dio cuenta de que había echado mucho de menos. Mañana sería un buen día. Hoy era un buen día. Y entonces sonó la alarma anti-intrusos. Mientras los pasillos de la UA albergaban una multitud de estudiantes que huían despavoridos de la cafetería, la zona cercana a la sala de profesores estaba desierta. Desierta, salvo por un solo estudiante que se dirigió tranquila pero rápidamente hacia las puertas. Si alguien los viera, claro, solo vería a un estudiante promedio de la UA, probablemente del curso de educación general, pero con detalles que variaban según cada persona, que, de alguna manera, había permanecido felizmente ajeno a la alerta de intrusos que se estaba activando. Un aspecto útil de su don para el espionaje, uno con el que el doctor había estado ansioso por experimentar. Siempre había esperado que su don le sirviera para algo, pero desde luego nunca esperó que se usara así. El doctor se lo había ofrecido, diciendo que podía ayudar a que su don evolucionara hacia algo más poderoso, para darle más control sobre cómo se veía a los demás. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero él estaba tan ansioso por creerlo. Debido a su don, todos siempre habían visto en él lo que esperaban ver. Un estudiante promedio, alguien que no quería causar problemas. Era frustrante no poder salir de la trampa que todos tenían para él. El doctor ni siquiera había mentido, y de alguna manera eso lo empeoraba todo. Cruzaron las puertas sin hacer ruido, buscando rápidamente a algún profesor en la oficina.
No había ningún profesor a la vista, pero activaron la visión de rayos X de Sudon para echar un vistazo rápido a través de las paredes. No había ningún profesor en toda la oficina. La distracción en las puertas debía de estar funcionando. Una sonrisa se dibujó en sus labios al ver lo fácil que era. La distracción de Shigaraki fue más efectiva de lo que su maestro esperaba. Acompañó voluntariamente al doctor para intentar desactivar su don. La visión constante de rayos X era exasperante. Claro, si nunca lo hubieras experimentado, podría parecer un don con ventajas, pero había tantas cosas que jamás podría comprender del todo. Belleza en todas sus formas. Obras de arte, una puesta de sol, el amor en los ojos de una madre. Cuando solo podías ver de tus semejantes sus esqueletos, también te distanciabas de la sociedad en general, sin mencionar la multitud de cosas que simplemente no podía ver. La oferta del doctor de regresar a esa sociedad que tanto deseaba era simplemente demasiado para ignorarla. Abriéndose paso entre las oficinas, rápidamente encontraron el camino a la oficina de Toshinori Yagi. Aunque los estudiantes aún conocían al hombre solo como Olmig, su maestro les había enseñado su verdadera identidad desde el primer momento. Ninguno de los estudiantes de su clase se había dado cuenta aún de que Olmig ni siquiera tenía una oficina en la sala, y mucho menos se preguntaban por qué el director de un programa de escultismo extinto seguiría necesitando una oficina. Dentro había una gran cantidad de materiales didácticos, apuntes y preparativos para las clases de todo el trimestre. Entre todas estas páginas estaba su objetivo. Un horario detallado de Olmig con las clases 1A y 1B. Un vistazo fue suficiente. La memoria eidética de su peculiaridad demostró una vez más su valía. Había otros documentos importantes que también memorizaron, por si acaso les resultaba útil, como el plano del USG. Al fin y al cabo, ambas clases tenían previsto pasar allí en los próximos días. Si le preguntabas, recordaba cada palabra, cada gesto, cada forma en que el doctor había intentado convencerlo de que permitiera que estudiaran su don. Lo que no recordaba era por qué había accedido, ni cómo había acabado en la mesa de operaciones con el doctor sobre él. Recordaba todo lo que le había sucedido tras la aparición de su don. Incluso mientras dormía, cada ruido que oía y cada movimiento inconsciente que hacía su cuerpo quedaba grabado para siempre en su mente. El doctor pensó que la tensión mental debía de ser insoportable y se había ofrecido a ayudarlo, a pesar de su insistencia en que todo estaba bien. Y entonces hubo un vacío, un agujero en su memoria, por lo demás impecable. Era algo mucho más aterrador para él que incluso el recuerdo de ser desmembrado, pieza por pieza, hasta que solo quedó su don. El repentino silencio al sonar la alarma les indicó que debían salir de la sala de profesores antes de que los encontraran. Aún quedaban montones de documentos que podrían contener información útil, pero incluso con los diversos aspectos de su nueva peculiaridad fusionada, sería bastante difícil lidiar con la posibilidad de ser atrapados donde no debían estar. Por suerte, la sala permaneció vacía hasta mucho después de su salida. Solo quedaba volver al baño donde habían asumido su forma actual y abandonar sus dones. Se habían asegurado de usar la interferencia electrónica de su don, además del aspecto de la forma habitual, para asegurar que Nezu no tuviera ninguna prueba que los vinculara a esta pequeña excursión. No fue hasta que regresaron a su aula con el resto de la clase 1B que se relajaron de verdad. Su maestro estaría muy contento con la información que habían obtenido. Estos insensatos aspirantes a héroes experimentarían su primera experiencia de terror real en más de 5 años. Siempre había querido ser una heroína. Por mucho que le dijeran que su don era demasiado débil para ser una heroína, que era espeluznante, rara o desagradable, seguía esforzándose por ser mejor. Intentaba ser la persona a la que cualquier estudiante de secundaria pudiera acudir en busca de ayuda, y siempre hacía todo lo posible por ayudar a quienes la necesitaban. Ahora se encontraba aquí, en la UA, la universidad de sus sueños durante tanto tiempo, en las peores circunstancias imaginables. El doctor le había ofrecido la oportunidad de ser una heroína, siempre y cuando aceptara unas pruebas relacionadas con su don. Le había prometido el mundo, y ella, tontamente, le había creído. Siempre había querido ser una heroína, pero no así. Tras la emoción por la alerta de intrusos durante el almuerzo, Izuku no estaba seguro de poder afrontar la primera reunión con el consejo estudiantil. Desafortunadamente, no parecía tener muchas opciones. Como mínimo, Izuku estaba contento de tener a Yaoyorotsuri y a Kendo a su lado. Ambos eran mucho más competentes que él en casi todos los aspectos, así que esperaba que lo ayudaran a salir adelante y no tuviera que decir ni hacer gran cosa.
Mientras los tres deambulaban por los pasillos, tratando de encontrar la sala de conferencias donde se llevaría a cabo la reunión, se encontraron acompañados por otro par de estudiantes, presumiblemente los representantes de otra clase de primer año, dado por la expresión vagamente perdida que ambos tenían. Uno de los estudiantes, uno de aspecto bestial, los notó primero y se los señaló a su compañero, un estudiante de cabello azul. Casi de inmediato, este se giró para encararlos e intentó llamar su atención con gestos afilados y angulares. Ah, Laoyorozu, qué bueno verte. Quizás podrías ayudarnos a encontrar la sala de conferencias Gamma. Hola Ida. Nos dirigimos hacia allá también. Les presento a Izuku Midoriya, presidente de la clase 1A, e Itsuka Kendo, mi co-vicepresidente. Felicidades por su selección. El chico hizo una profunda reverencia a Izuku y Kendo. Disculpen mi descortesía. Me llamo Tenya Ida y soy el delegado de la clase 1B, y él es Hirota Shishida, nuestro vicepresidente. Se enderezó, mientras el chico bestial hacía una ligera reverencia de presentación. Laoyorozu y yo nos conocimos en el examen de estudiantes recomendados. Ya que todos vamos al mismo lugar, quizás deberíamos caminar juntos. Sería bueno conocer a nuestros colegas del 1B, dijo Kendo. Es un placer conocerlos. Los 5 se pusieron en marcha, con la esperanza de atravesar el laberinto de pasillos antes de que comenzara la reunión. ¿N no fue un estudiante del 1B el que ayudó a calmar a todos hoy? Preguntó Izuku, principalmente para interrumpir el silencio sofocante en el que habían estado caminando. En efecto. Ida continuó gesticulando bruscamente, obligando a Shishida a apartarse para evitar ser golpeada. Fue un plan brillante ideado por nuestros compañeros Fukidashi y Kurohiro. Todavía me impresiona su ingenio al combinar sus tones para calmar a todos tan rápido. Izuku tomó nota mental de intentar encontrarlos más tarde. Tenía tantas preguntas que quería hacerles a ambos. Si me permiten una pregunta, comenzó Shishida, con una voz mucho más suave y refinada de lo que su aspecto bestial habría sugerido, ¿por qué tienen covicepresidentes? No sabía que existiera esa posibilidad. Hicimos una votación, y Yaoyorozu y Kendo empataron en segundo lugar. A nuestro tutor no le importó que tuviéramos covicepresidentes. Shishida asintió, entendiendo, pero Ida pareció un poco consternado por el comentario. ¿Estás bien, Ida? Al parecer, Laoyorozu también lo notó. El chico suspiró antes de responder. Intenté convencer al 1B de que hiciera una votación, pero estaban convencidos de que cada uno votaría por sí mismo. Ah, lo solucionamos exigiendo nominaciones, respondió Kendo con un dejo de orgullo en la voz. Una solución admirable. No pudimos llegar a un acuerdo, así que usamos un método alternativo para determinar a nuestros representantes de clase. El silencio que siguió fue insoportable para Izuku. Entonces, ¿cómo lo decidiste? Ida permaneció callado, con una mueca en el rostro. Fue Shishida quien finalmente intervino para romper el silencio. Nuestros compañeros finalmente decidieron que Ida y yo nos parecíamos más a un delegado de clase estereotipado. Creo que su criterio principal fue que ambos usábamos gafas, mientras que nadie más en la clase las usaba. El silencio que siguió fue elocuente. Estoy seguro de que ustedes dos lo harán genial. Kendo intentó animar al chico. Sé que no a todo lo que hacen tiene un significado, pero admito que me cuesta ver cómo esto podría ser una experiencia de aprendizaje significativa. Incluso cuando estaba un poco descontento, Ida continuó con sus gestos, aunque fueran algo sutiles. Bueno, gran parte del sistema de héroes actual se basa en la popularidad y la imagen, así que tu profesor pudo haber pensado que esto era una introducción temprana a ese tipo de juicio. A Izuku no le parecía muy probable, pero sin duda era una posibilidad. Pensó que, al igual que Aizawa, el tutor de 1B simplemente quería que la selección se acabara de una vez y estaba dispuesto a aceptar cualquier método para elegir representantes. Tienes razón, Midoriya. Tu atención al detalle supera por mucho la mía. Ya veo por qué tu clase te votó como presidente. Izuku se libró de tener que responder a una declaración tan absurda gracias a su llegada a la sala de conferencias. No fueron las últimas clases en llegar, pero casi, y la reunión del consejo escolar comenzó poco después. El asesor era Cementos, lo que tranquilizó un poco a Izuku. El hombre se había mostrado tranquilo y alentador durante los pocos días de literatura moderna. Como era la primera reunión del año, la mayor parte se dedicó a repasar las reglas básicas, presentar a los alumnos de primer año y temas similares.
Cemento señaló que ninguno de los cursos destacados de los últimos años estaba representado en la reunión, y que, si bien los representantes de primer año probablemente pronto estarían tan ocupados que tampoco asistirían, les agradeció su presencia. Sin embargo, algunos de los alumnos de educación general de mayor edad no parecían tan contentos. Sin embargo, hubo un punto en las palabras introductorias de Cementos que impactó a Izuku, y estaba dirigido a los estudiantes de cursos superiores. Al parecer, la escuela estaba en conversaciones con el HPSC sobre la dirección de su currículo, y Cementos se aseguró de que los estudiantes mayores fueran conscientes de que el currículo podía cambiar repentinamente con respecto a años anteriores. En particular, usó como ejemplo las clases de héroes de primer año, afirmando que las pruebas de combate que 1A había realizado el día anterior y 1B acababa de terminar hoy solían ocurrir cerca del mes de iniciado el semestre, en lugar de al principio. Incluso después de concluida la reunión, algo en el HPSC, al impulsar estos cambios en la UA, le revolvía la cabeza a Izuku. La UA había sido la mejor escuela de héroes durante años por algo, presumiblemente. Además, el HPSC había aprobado implícitamente los métodos de la UA al otorgar tan altas calificaciones a tantos exalumnos. Debía haber razones tanto para su presión como para la resistencia de la UA, pero Izuku no podía afirmar saber lo suficiente sobre la educación de héroes como para decir cuáles eran las mejores. Sin embargo, su instinto le decía que el HPSC estaba equivocado, al menos esta vez. Las simulaciones de combate sin entrenamiento básico eran una receta para el desastre. Su clase había tenido suerte de salir con solo una lesión. Tomó nota para sí mismo de investigar cómo veía el HPSC la educación de héroes. Eso podría darle una idea y calmar esa inquietud. Kurohiri continuó lavando y limpiando los vasos en su bar mientras Shigaraki hablaba con su maestro captor y el Dr. Garaki. Había algo relajante en los movimientos repetitivos de lavar y secar, lo que hacía las reuniones más llevaderas. La reunión se había convocado a última hora, por lo que no había tenido tiempo de limpiar su bar antes de que comenzara. Yurei le había proporcionado información detallada sobre la próxima agenda de All Might, y Shigaraki quería atacar a Waya All Might lo antes posible. Shigaraki estaba extasiado de que la mejor oportunidad para atacarlo fuera mañana. Kurohiri decidió centrarse en otros aspectos del plan. Coordinarse con su grupo de matones a sueldo, familiarizarse con las coordenadas de la USG y sus diversas ubicaciones, considerar si atacar a la Uaya Olmig era siquiera un buen plan desde el principio, y determinar qué matones a sueldo serían enviados a qué región de la USG. Obviamente, aquellos con mutaciones y peculiaridades acuáticas serían enviados a la zona de inundación, y aquellos con peculiaridades a distancia permanecerían en la plaza central, pero las otras zonas no eran tan sencillas. A Kurohiri no le hacía mucha ilusión participar en el ataque a la UA, aunque le alegraba que el plan actual incluyera un ataque a la USG. La idea de invadir el campus principal de la UA le llenaba de un miedo indescriptible, pero que se atenuaba al pensar en la lejana y recién construida USG. Además, el plan, tal como se había discutido, consistía en atacar deliberadamente a estudiantes y niños, con el objetivo de enfurecer a Olmig hasta el punto de cometer un error, y desacreditar a la institución en su conjunto. Kurohiri incluso jugó un papel crucial en el ataque a los niños, al ser encargado de dispersarlos por el complejo, para que cayeran en manos de los criminales que habían encontrado para el plan. Fue decepcionante, por no decir sorprendente, cuántos de ellos estaban dispuestos a matar niños con tal de que estudiaran para ser héroes. Kurohiri parpadeó ante los monitores frente a él antes de mirar sutilmente el reloj para ver cuánto tiempo había perdido. 10 minutos esta vez. Este era uno de los peores incidentes en semanas, pero se habían vuelto más frecuentes durante los últimos días de planificación del ataque. Esperaba que después del ataque a OA se calmaran y pudiera volver a administrar el bar. A simple vista, era evidente que Tomura y All For One no habían notado su error, ya que su maestro estaba instruyendo al joven sobre la debilidad de Olmig y la mejor manera de matarlo. Kurohiri se aseguró de ordenar sus pensamientos mientras escuchaba a All For One describir la mejor manera de usar su don para cortar al hombre por la mitad, y agradeció no haber perdido más tiempo. El Dr. Garaki, por otro lado, pudo haber notado su lapsus, ya que parecía mirarlo de forma extraña. Era, por supuesto, imposible saber exactamente a dónde miraba Garaki desde el otro lado del monitor, pero la ubicación de la cámara sobre este lo hacía posible. Kurohiri había tenido sesiones de tortura y revisiones con el buen doctor por falta de tiempo en el pasado, y le aterraba resignarse a que volvieran a ocurrir.
No recordaba mucho de las revisiones y no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Doctor, por suerte, All for One cambió de tema para hablar con el doctor antes de que pudiera hablar de Kurohiri. ¿Qué Nomu tiene disponible de inmediato? Tengo 4 Nomu que podrían usarse. La unidad principal, con la que ya estás familiarizado, Shigaraki, y otras 3. Shigaraki asintió con impaciencia. De estas 3, una es simplemente una versión más débil de la unidad principal, sin la absorción de impactos ni una donación de regeneración tan potente. Sirve para la fuerza bruta y poco más. Una tiene alas, así que podría ser menos útil en el uso de interior. La última tiene diversas habilidades útiles. Absorción y liberación de energía, lengua palmeada y ojos hipnóticos. Las 3 tienen al menos una donación de superfuerza y supervelocidad. Aparentemente, como acotación al margen, añadió. Esta última fue la que más se acercó a la fusión de donaciones. Si hubiera sabido antes de esa donación de la rana en la UA, creo que habría podido relacionarlas. Un tanque secundario, un volador y un debilitador para el tanque y la unidad principal de DPS de alto impacto. Tomura tarareó para sí mismo, pensando en lo que había oído. Me gusta. Deberíamos llevarlos a todos. Esos 3 serán útiles para asegurarnos de que al menos algunos mocosos héroes acaben muertos. Kurohiri sintió una leve incomodidad ante esa afirmación, pero se aseguró de no darle vueltas para no perder más tiempo. Y Kurohiri, sabes cuál es tu papel en este plan, ¿verdad? All for One volvió su atención por primera vez hacia Kurohiri, y estaba bastante seguro de que podía sentir una diversión distante filtrarse a través de su vínculo. En efecto. Solo necesito determinar a dónde enviar a cada estudiante. Yurei nos ha dado alguna información sobre la clase 1A. ¿Sus peculiaridades o apariencias? ¿Qué te importa? Que se vayan a donde sea. Espetó Tomura. Kurohiri tendría que recordarle al chico una vez más lo de los modales y la cortesía. Sería preferible enviar a los estudiantes a zonas donde su don no les sirva de nada. Enviar a un estudiante con un don acuático a la zona de inundación podría ser contraproducente. Enviarlo a la zona de conflagración sería mucho mejor. Tomura estaba a punto de replicar, pero All for One lo interrumpió. Kurohiri tiene razón, joven Tomura. Desafortunadamente, Yurei no pudo encontrar información sobre la clase 1A, y no atacaremos la clase 1B. Una decepción estratégica, pero Kurohiri no pudo ignorar la oleada de alivio que lo invadió. Muy bien, entonces yo también estoy preparado. Apenas era una mentira. El sol poniente iluminó Tokio con una suave luz naranja mientras Ox regresaba a la aire. Siempre intentaba aprovechar la belleza del atardecer al final de sus turnos diurnos, especialmente desde el último piso de su agencia. El Aerie era el 4º edificio más alto de Tokio, solo por detrás de la Torre MIG, la Tokyo Skytree y la Torre de Tokio, y ofrecía una vista espectacular en días despejados como hoy. Desafortunadamente, hoy no era uno de esos días en los que podía disfrutar del paisaje. Al regresar de su patrulla, le habían notificado que había recibido un mensaje en el sistema de mensajería interno del HPSC. Muy pocas personas tenían acceso a dicho sistema, y la mayoría no eran héroes. Solo quedaban 3 personas en el HPSC que deberían haber sabido cómo contactarlo por ese medio, y no quería saber nada de ninguna de ellas. Sin embargo, que no quisiera saber de ellos no significaba que pudiera permitirse ignorarlos. De hecho, quizás era más cierto lo contrario. Cuanto menos quería saber de ellos, más rápido sentía que debía responder. La comisión siempre elogiaba la puntualidad de sus subordinados. Aunque técnicamente ya no era empleado directo de la comisión, habían financiado lo suficiente para la puesta en marcha y la continuidad de su agencia, así que sabía que debía mantener su buena relación. Su oficina era pequeña para ser la de un héroe de alto rango, y estaba decorada con sencillez, centrándose en los ventanales que iban del suelo al techo y ofrecían una vista hacia el sur de la ciudad y, finalmente, de la bahía de Tokio. Aux no se molestó en encender ninguna luz, prefiriendo dejar que la puesta de sol iluminara su oficina para poder disfrutar al menos un poco de la hermosa noche. La consola de su escritorio se usaba poco, pero siempre estaba encendida. Ahora que era el héroe número 3, tenía más asistentes y empleados de los que realmente necesitaba. Eso significaba que ya no tenía que lidiar con papeleo. Por lo tanto, esta oficina, la vista, la consola conectada a una red segura, todo era esencialmente una formalidad. Solo la usaba para impresionar a varios políticos u otros autodenominados VIP. O, mucho más raramente,
para gestionar las comunicaciones internas del HPSC. La mayoría de las comunicaciones entre su agencia y el HPSC se realizaban a través de redes estándar porque no tenían nada destacable. Documentación estándar, programación de patrullas, notificaciones de contratación de acompañantes y demás. Todo lo que entraba por la red segura era algo que el HPSC prefería que el público nunca supiera. Muy parecido a su infancia. La consola se encendió rápidamente, mostrando a Aux quién exactamente había pensado en enviarle un mensaje. Katasio. De las tres posibilidades, esta era la menos esperada y la menos deseada. Aux se había creído libre de su antiguo maestro cuando fue ascendido a director de educación y formación. Pero como bien sabía, el pasado nunca muere. Siempre puede encontrar la manera de volver a ti. El correo electrónico fue breve. Conciso y duro, como siempre lo había sido Katasi con él. Aux. He recibido información sobre una posible amenaza para la sociedad de héroes. Adjunto, encuentre un cambio en su ruta de patrulla para mañana. Musutazu, y la OA en particular, es el posible escenario de un ataque a gran escala. Identifique y elimine cualquier actividad malvada que observe. Si le preguntan, su presencia fue una coincidencia. Director Aux leyó el correo electrónico en segundos y lo memorizó poco después. Aún así, dejó la consola abierta, mirando las palabras, intentando descifrar los significados más profundos y los mensajes no escritos que se escondían tras ellas. En primer lugar, y lo más obvio, no había conservado algunos de sus contactos del Departamento de Inteligencia y Vigilancia. Esto no era una sorpresa. Aux siempre había asumido que el hombre sabía más de lo que aparentaba, incluso después de su ascenso. Si el HPSC hubiera obtenido esta información por alguna de sus vías habituales, no habría sido O quien lo contactara. Presumiblemente, tener informantes personales sería políticamente perjudicial para el director de Educación y Formación, quien se presentaba públicamente. Debido a esto, y a la orden de reportar su presencia como una coincidencia, era seguro que solo se había contactado a Aux para esta operación. No estaba del todo claro cómo debía lidiar con un ataque a gran escala, pero O siempre esperaba lo mejor de él. Sin embargo, esto significaba que era improbable que hubiera refuerzos. A menos que el objetivo fuera, de hecho, la OA, en ese caso podría contar con los profesores. La verdadera pregunta que Aux daba vueltas en su mente era por qué el director no permitía que esta información se divulgara al personal de la UA. Contaban con sus propios métodos de seguridad, muy superiores y más completos que cualquier cosa que Aux pudiera implementar por su cuenta. La respuesta obvia era una ruptura entre el HPSC y la principal escuela de héroes. El hecho de que se refiriera a esta amenaza como una amenaza a la sociedad de héroes no hizo más que reforzar esta conclusión. Aux intentó mantener su pico al margen de la política, pero, como en el pasado, siempre parecía volver a él. Copió el texto del correo electrónico en una unidad segura antes de responder afirmativamente al director O. Nunca le había gustado que lo hicieran esperar. El héroe alado continuó reflexionando sobre las implicaciones del correo electrónico hasta bien entrada la noche, mucho después de haber enviado su respuesta. Finalmente, la oficina quedó iluminada únicamente por la luz de su consola y las luces de la ciudad. Y Olmiguet es el profesor de nuestras clases de heroísmo. Bueno, supongo que es el asistente del señor Aizawa. Pero Olmiguet se encarga de toda la enseñanza y es realmente bueno. Lo cual no se esperaría, ya que no hay mucha coincidencia entre el heroísmo y la enseñanza, pero está empezando muy bien. Izuku continuó elogiando rápidamente a su ídolo y ahora, aparentemente, profesor de heroísmo, pero Inko se distrajo un poco. Ya había tratado este tema más o menos 2 veces, pero eso no era nada nuevo para Izuku. Al menos no cuando se trataba de Olmiguet. Finalmente, tener noticias de su hijo fue alentador, aunque solo se hubiera mudado hacía 3 días. Se preocupó al intentar contactarlo al día siguiente de su mudanza, pero solo le salió el contestador y no recibió respuesta en toda la noche. Tuvo que esforzarse al máximo para no ir directamente a la UA y averiguar qué le había pasado esa noche. Izuku le había explicado que se había enfrascado tanto en conocer a sus compañeros y las actividades preescolares que simplemente se había quedado dormido temprano esa noche y no se había despertado cuando ella lo llamó. Casi le creyó. El verdadero problema fue que no dio muchos detalles sobre qué había estado haciendo exactamente. Algo sobre una prueba de evaluación de peculiaridades fue lo máximo que le había sacado sobre el tema de las actividades preescolares.
Por suerte, había sido más abierto sobre las amistades que estaba haciendo, y fue muy gratificante oírlo hablar de tener amigos de nuevo, y más amigos que solo Hir. Uno de los mayores temores de Inko sobre la partida de Izuku a la UA era que terminara aislado como había estado en Aldera. Sabía que no era tan probable, dado que su don había despertado y asistiría con un amigo, Hir, pero aún así la preocupaba. Ayer fue nuestra primera clase con All Might y fueron pruebas de combate. Sonaba muy intimidante, pero terminó siendo emocionante. Todos mis compañeros tienen peculiaridades geniales. Entrenamiento de combate, Izuku. Inko no estaba segura de cómo se sentía al empezar con eso desde el primer día. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? Estoy bien, mamá. Aunque alguien saliera herido, la UA tiene a la chica de recuperación lista para atender las lesiones de inmediato. El pequeño temblor en la voz de Izuku al hablar de los estudiantes heridos no pasó desapercibido para Inko. Había algo que no le decía, pero no era nuevo. No tartamudeó al decir que estaba bien, así que probablemente no fue él quien se lastimó en el entrenamiento de batalla. Aún así, me preocupa. ¿Qué se le ocurre a la UA al obligar a los de primer año a ese tipo de entrenamiento? Inko sabía que las escuelas de héroes eran potencialmente peligrosas, pero era desconcertante que empezaran tan pronto. En realidad, ese entrenamiento suele durar un mes del año. ¿Cómo lo sabes? Izuku no había mencionado haber hablado con ninguno de sus estudiantes mayores ni nada por el estilo. ¿Recuerdas que te dije que me eligieron delegada de la clase? Inko hizo un gesto afirmativo, e Izuku continuó. Bueno, hoy tuvimos nuestra primera reunión del consejo escolar. Probablemente no vaya a muchas, pero me alegro de haber ido a esta. Cementos era el asesor de la facultad, lo cual es genial, pero dijo que el HPSC ha estado presionando a la UA para que cambie su currículo. Usó nuestro entrenamiento de combate inicial como ejemplo de lo que está sucediendo últimamente. Inko no supo cómo sentirse ni qué creer al oír eso. Sus contactos en el HPSC le habían dicho que estaban intentando que UA mejorara su experiencia educativa. Pensó que se había insinuado que intentarían hacerla más segura. El resto de la llamada con Izuku pasó rápidamente, convirtiéndose en una conversación normal entre ambos. Se sentía un poco sola en el apartamento, pero hablar con él la ayudó a superarlo un poco. Escuchar que tenía amigos y que sus compañeros ya confiaban lo suficiente como para ser el delegado de la clase fue alentador. Sin embargo, al terminar la llamada, decidió que quería intentar hablar con otros padres, quizás con los Uraraka o los Kirishima de nuevo. Sus dos hijos estaban en la clase de Izuku y sería útil escuchar otra perspectiva sobre lo sucedido en los primeros días. Después, tendría que volver a contactar con el HPSC y asegurarse de que realmente estuvieran intentando mejorar la seguridad. Un golpe en la puerta la distrajo. Sin saber quién la visitaría tan tarde, Inko miró por la mirilla y se encontró con Isashi en la entrada.